Contrastes. Hola, ¿qué tal? Los saluda con mucho gusto Aline Urbiola. Bienvenidos a Contrastes. El pasado 11 de diciembre, la Cámara de Diputados aprobó la iniciativa de ley de amnistía presentada por el presidente de la República y se pasó al Senado para su aprobación y publicación. De ahí nuestra pregunta: ¿la ley de amnistía va a dejar libres a delincuentes? Y bueno, pues para respondernos esa y otras preguntas se encuentra con nosotros el maestro Héctor Segovia, especialista en materia penal, y vía Skype también nos acompaña Daniel Benito, abogado penalista. Bienvenidos a los dos. Y me voy primero con usted, Héctor. ¿La ley de amnistía efectivamente va a dejar libres a delincuentes? Sí, indudablemente sí. Esa es la posición que están presentando ahorita, con ciertos argumentos de que es necesario desahogar las cárceles para tal efecto. Pero, o sea, la finalidad de la ley es el que se maneje un orden y un bienestar en la sociedad. Entonces no podemos estar ¿Cómo no? ¿Me ves así ahí? porque sí. Daniel, ¿tú qué nos dices al respecto? Primero que todo, buenas tardes, Aline. Creo que muchas veces esto se ve en muchos países, ¿no? La necesidad social de tener que lidiar con casos de menos relevancia o menos impacto social, y en Estados Unidos hace exactamente lo mismo, ¿no? Hay casos en los cuales se comulga o se permuta cierto tiempo de las penas cuando los crímenes de verdad son cosas que no afectan demasiado a la sociedad, y cuando se ha visto cierta cantidad de tiempo que ha pasado la persona que ha sido encontrada culpable por un crimen en la cárcel, y por eso se desahoga las cárceles y se evita que el Estado tenga que seguir manteniendo cierta gente en las cárceles por crímenes que son de verdad de envergadura menor. Muy bien, ahora los invito a que veamos, pues a que analicemos cada parte de esta ley de amnistía, que la primera es la del aborto. En síntesis, se pretende otorgar amnistía a procesados y sentenciados no reincidentes respecto de los siguientes delitos. El aborto, como les dije, es el primero, tanto para la abortante como para quien la haya asistido. ¿Cuántos estados tienen permitido el aborto y cuál es el contraste con la ley? Sí, bueno, en la mayoría de los estados en México permite el aborto. Hay estados donde no, Guanajuato, Oaxaca no están de acuerdo. Sobre todo la Ciudad de México, que es la más poblada, sí está de acuerdo con el aborto. Pero es un tema más profundo, ¿no? El aborto. Son posturas interesantes. Mire, el aborto es la muerte de un ser vivo. Esa es la verdad. ¿Y quién sufre más en un aborto? La mujer. La mujer le trae un daño físico. Van a penetrar su cuerpo para sacar un ser que no es de su cuerpo, es un ser externo, ¿sí? Que pues, se forma a través del espermatozoide al tocar el óvulo. Ahí está el cigoto, ahí está ya la flor que tiene que cuidarse. Y la mujer tiene la calidad de garante, tiene que cuidar ese ser que no es de ella, ¿sí? Es la obligación de hacerlo. Entonces, el aborto le trae consecuencias a la mujer, tanto físicas como emocionales y mentales. Entonces el aborto definitivamente debe de cuidarse mucho, el no, desde mi punto de vista, no aprobarlo. Pues estamos propiciando nada más la relajación sexual. Si tienen relaciones sexuales, ella se embarazó, pues abórtalo, es muy fácil, ¿no? No, es un ser humano al que estamos votando. Daniel, ¿tú qué piensas? Bueno, Aline, creo que la decisión de un aborto, ¿no? Creo que va más allá de lo que podemos decidir nosotros, porque de verdad no es un tema legal. En Estados Unidos no se penaliza el aborto hasta después del primer trimestre, y en ciertos casos sabemos que inclusive a razón basada en violaciones o cierto otro tipo de situaciones también se puede conseguir un aborto pasado ese primer trimestre, ¿no? Realísticamente no es un caso legal. Ninguna mujer tiene que pagar algún tipo de pena por ser la administradora de su propio cuerpo, ¿no? Y dependiendo de cómo esto lo vea la sociedad, también el hecho de que se va a resultar en este tipo de cargos. Los cargos o la razón detrás de la ley esta o la amnistía esta, creo que también ver la situación de ciertas mujeres que de verdad han tenido la necesidad de hacerse un aborto y que no haya ese tipo de peso que la ley le puede implantar en el futuro, ¿no?
¿Y esta ley se aplicará a mujeres y médicos que ya estén en la cárcel o solamente los que vengan? Héctor. Sí. Okay. Sí. Bueno, obviamente la ley se va a aplicar retroactivamente siempre a favor. O sea, si ya sale la ley del aborto, el artículo 14 constitucional es muy claro. Siempre se aplicará no en perjuicio, sino en favor. Entonces, los que estén detenidos por un aborto, obviamente se les va a favorecer esta ley de amnistía. Pero ese es el punto, ¿no? El punto es el cuidar la vida, el pensar, analizar y decir, bueno, ¿por qué se da el aborto? Por miles de cosas. ¿Por qué no preveíste ahora que se puede prever tantas cosas para no llegar a que la mujer se embarace, ¿no? Y es una cuestión de valores. Si no nada más es tener relaciones sexuales por tenerlas, sino que tiene que ser, ¿cuál es la finalidad de la relación sexual? ¿El placer o la procreación de la especie? Si no hubiere placer, no habría hijos, definitivamente. Entonces tiene que haber ese atractivo para que pueda tener, no podemos hacer un lado nunca la palabra amor, ¿no? O sea, yo creo que la relación sexual debe tener amor siempre, y enseñar a nuestros jóvenes. No podemos estar matando a la gente así por una relación sexual. Daniel. Bueno, suena muy poético, ¿no? Pero la realidad social que vivimos es muy diferente. En Estados Unidos esta realidad social ya fue eliminada a través de un caso muy famoso que se llama Roe v. Wade, ¿no? Y creo que definir la ley desde el principio y rayar la cancha en términos de lo que es permitido o no es permitido también es algo importante, ¿no? Entiendo lo que dice el doctor, pero también hay que respetar los derechos que tiene una mujer de en un momento de necesidad o no, decidir sobre qué puede hacer o no hacer con su cuerpo, ¿no? Y creo que de verdad no es algo que se debe penalizar. Y número dos, creo que esta ley de amnistía me parece perfecta, ¿no? Evitar que una persona que ha tenido ese tipo de cargos pueda empezar de nuevo, rehacer su vida, limpiar su expediente y moverse adelante en la sociedad que hasta este momento no le ha permitido hacer eso. Muy bien, ahora nos movemos hacia otro punto sobre esta ley de amnistía, porque dice que se perdonarán delitos contra la salud cometidos en condiciones de extrema pobreza o alta vulnerabilidad, obligados por algún familiar o un miembro del crimen organizado. En este caso, ¿se perdonaría a narcomenudistas que acercaron la droga a los jóvenes? Sí, bueno, mire usted, la ley es muy clara en México, no está descubriendo el hilo negro. Esto es dentro de la antijuricidad están las causas de justificación. Cuando una persona ha sido obligada a cosechar, a vender, porque su voluntad ya carece de eso, de voluntad, no hay delito. O sea, vamos, se demostró que no hay delito, los obligaron a los campesinos a cosechar. ¿Por qué? Porque los podían matar, tenían miedo. Entonces, no existe esa palabra dolo, no hay voluntad. Esa ley de amnistía, vamos, es una letra que están tomando, ¿sí?, de algo que ya existe desde 1917, del Código Penal de aquel entonces, de Castro, ¿no? Eso existe, se puede hacer. La cuestión es, no podemos estar propiciando nosotros vicios que van a tener como consecuencias muy fuertes a la sociedad. O sea, el que dice, a ver, si le voy a otorgar el perdón a un narcotraficante que sabía lo que estaba haciendo y lo estaba vendiendo y estaba proliferando este vicio, pues no debe tener un perdón. O sea, por eso las leyes, dice, la ley debe tener una característica especial, la pena expiación, ¿sí? Te castigo para que no lo vuelvas a hacer. Te castigo para que tú analices que lo que hiciste estuvo mal, y ahí entraría el tema de lo que es el bien y lo que es el mal, que es un tema bastante interesante que lo podemos significar ahorita, ¿no? Daniel. Creo que debemos enfocarnos en el objetivo de la amnistía, ¿no? Creo que parte del objetivo de la amnistía es liberar o terminar con lo que nosotros le llamamos en la ley penal el menudeo penal. Es decir, estos son casos de puerta abierta que generalmente tienen mucha alta reincidencia y no es necesario que el Estado mantenga una política tan firme con casos que son tan sencillos de manejar. Creo que esta ley, especialmente en lo que se refiere a casos en los cuales no ha habido violencia, personas que han tenido un aborto, casos de robo sencillo, quizás una cosa que pasó por primera vez, no tenga una persona que pagar las consecuencias a largo término. Esto es de nuevo lo que le pasa a un bufete legal penal
todos los días en el 80% de los casos, ¿no? Entonces, ¿para qué va a hacer eco el Estado de algo que es una cosa muy sencilla de manejar, ¿no? En Estados Unidos se maneja lo que se llama, por ejemplo, las cortes de droga. Una persona que vende y que usa no pertenece de verdad a la población general de un penal. De verdad tiene que haber cierto tipo de momento en el cual uno dice, bueno, la reincidencia y la posibilidad de rehabilitarse tiene que tomar precedente más allá posiblemente de tratar de penalizar la conducta por un tiempo largo indefinido, ¿no? ¿Y qué me dicen de las personas que se vieron obligadas a participar en narcomenudeo por situación de pobreza y amenazas o, como se les conoce, las mulas? Sí, bueno, como usted lo dijo ahorita un momentito, licenciada, si están obligados, su voluntad carece de ella. O sea, no hay delito, indudablemente, ¿no? Esto para mí, lo que estamos escuchando, y muy respetuosamente el doctor, sí tiene razón, vamos, esto es politiquería. En el 2008 hubo reformas al Código de Procedimientos Penales, al Código Nacional de Procedimientos Penales. En el delito de robo que no se comete con violencia, la persona no va a la cárcel. O sea, eso está claro, se están manejando los códigos de procedimientos penales, en los juicios orales se maneja eso. Hay remisión parcial de la pena. Se pueden manejar muchas cosas ahora. O sea, aunque esta persona robe a casa habitación, no va a la cárcel. No está contemplado en el código actualmente. Tiene que ser con violencia y además el artículo 16 constitucional le va diciendo cuáles son los delitos que consideran graves, que debe estar la gente en la cárcel. Ahí está muy claro. Delincuencia organizada, homicidio calificado, drogas, venta de drogas, ¿sí? En fin, los delitos están muy claros, los que están manejando el artículo 16 constitucional. Bueno, cuando se comete un robo que no sea con violencia, el juez lo deja en libertad, salvo que él sea una persona que no puede acreditar que tiene un modo honesto de vivir, que anda brincando de un lado para otro. Dice prisión preventiva oficiosa, pero lo contempla perfectamente bien el código, ¿no? Ahora, esto es más profundo, no podemos estarlo así tan a la ligera. Esto lo dijo Santo Tomás de Aquino, un gran filósofo, un gran teólogo, que dice, a ver, cuando un animal está ocasionando problemas en la sociedad, lo vamos a tener que meter en una jaula para que no ocasione problemas y no me contamine a los demás. Y eso es lo que tiene que hacerse. Y hay otro principio muy importante también, que es lo que debe aplicar el Estado, los que están en el poder, en el gobierno, decir, a ver, quien ama a sus hijos los corrige, quien no los ama no los corrige. No podemos dejar a la ligera a esto, a la sociedad que lo haga, porque lo que estamos sintiendo el problema somos nosotros, ¿sí? No va acompañado la venta de droga, nada más así porque sí, viene acompañado siempre de violencia. Esto definitivamente. Y ahora, ¿ya se bajó la violencia? No se ha bajado, está al aumento la violencia en México y en toda la República. O sea, tenemos que tener objetivos, nos tenemos que quitar de politiquerías, tenemos que ser más realistas y buscar más la verdad y el bienestar social para todos los que vivimos en México. O sea, somos todos uno solo, no estamos divididos, ni nos deben dividir. Daniel, ¿qué nos dice sobre la amnistía para las llamadas mulas? Bueno, de nuevo, muchas veces creo que tenemos que identificar la conducta individual como en cualquier caso penal, ¿no? Si hay, por ejemplo, una mula en la cual existe, nosotros le decimos tener la posesión de la droga con intento de distribución de la droga, son crímenes de mucho más peso, de mucha más envergadura. Una persona que sencillamente vende en la esquina y de paso usa la droga. Este tipo de ley de amnistía está enfocada para el menudeo, los casos más sencillos, la forma más simple de evitar tener una persona en la cárcel, la cual se contamine peor y que quizás tenga la oportunidad en el futuro de rehabilitarse y reinsertarse a la sociedad. Es muy diferente tener una persona que tiene una trayectoria criminal larga, que no es lo que contempla esta ley de amnistía. Esta ley de amnistía contempla casos que son sencillos y que se le dé la posibilidad de reinsertarse en la sociedad. Muy bien, y ahora vámonos con el robo simple y sin violencia, que no amerite más de 4 años de prisión. Se deja en abandono a la víctima porque no hay un mecanismo adecuado para resarcir el daño. Sí, claro, por supuesto. Hay la ley bien letra muerta, ¿no? O sea, los problemas que afectan a la víctima. O sea, estamos pensando más en los delincuentes, que el delincuente esté metido en la cárcel. No, toda persona que entra a la cárcel tiene que entenderlo. Ahora, yo creo que el doctor, con todo respeto, pone mucho ejemplo de Estados Unidos.
Yo creo que un ejemplo para las cárceles y las prisiones es España. Dice, todo aquel sujeto que exceda de 10 años va a tener muchos problemas emocionales y no va a poder entender por cuál fue. La pena no debe exceder 10 años. En 10 años la gente sí llega a comprender el problema por el cual estuvo y debe castigarse a la gente por el daño que está ocasionándose, ¿no? Ahora, a la víctima se dice, bueno, si tú no reparas el daño, no te vamos a otorgar ningún beneficio, aparentemente, ¿no? Pero si la persona al entrar, al ver que se comete un delito y no es delito grave y puede obtener su libertad ante el juez de control, ¿sí? ¿Cómo va a quedar la víctima? La víctima puede ser cualquiera de nosotros. Entonces, sí deben ser estrictas las leyes, ¿sí? en lo que es aborto, en lo que es el narcomenudeo y en lo que es el robo. Porque, por ejemplo, mucha gente roba, ¿por qué? Porque necesita la droga para estar. Mucha gente, y hay que entrar a los reclusorios, no roba por necesidad, roba porque quiere tener más droga. Esa es una de las bases primordiales y hay que hacer una encuesta en las cárceles, los reclusorios que hay. ¿Por qué están estos jóvenes por robo en las cárceles, no? Daniel. Sí, de nuevo, ¿no? Hay que ver la intención de esta ley de amnistía. Creo que volvemos a los mismos temas. Si agrupamos todos estos crímenes, los cuales son el objetivo de esta ley de amnistía, de verdad estamos viendo de que son casos de primera instancia. En otras palabras, la primera vez que ocurre este tipo de situación en una familia, en una persona. Creo que es una ley de segunda oportunidad. No está la intención de esta ley ser enfocada para un criminal de carrera, ¿no? Volvemos a lo mismo, ¿no? Sea un aborto, sea un crimen de narcomenudeo porque la persona está utilizando droga al mismo tiempo que la está vendiendo, crímenes en los cuales no hay violencia y que no puede existir violencia en el futuro porque es parte de la ley de amnistía también. Es decir, todas estas cosas tienen un objetivo primario, que, número uno, el Estado no tenga que seguir solventando el mantener en cárceles a criminales que han sido de primera ocasión. Y número dos, darle la posibilidad de reinsertarse a la sociedad libremente. Daniel, déjame que te interrumpa aquí. ¿Qué tan probable es que estos delincuentes vuelvan a cometer delitos? Es alta la probabilidad, pero creo que eso no es el objetivo de esto. Creo que tenemos que ver primero, darle la oportunidad, la segunda oportunidad, y si ocurriera de nuevo, porque tienen alta reincidencia, creo que ese es el momento en el cual la ley esta misma de amnistía lo prevé. Dice, durante una cierta cantidad de tiempo, si vuelven a reincidir, estamos hablando de otra cosa. En Estados Unidos esto se ha manejado muy bien y muy diferente. Para las víctimas no son parte del proceso penal. En otras palabras, el Estado toma los pies de el hecho criminal como un acto en contra del Estado, no en contra de una persona en particular. Y existe un fondo de víctimas, lo cual sustenta y solventa el Estado y los criminales, y después lo puedo explicar cómo trabaja, son los que de verdad solventan el dinero que quiera recibir la víctima para resarcir alguno de estos daños, ¿no? Muy bien, ahora los invito a que vayamos al primer contraste, porque el presidente López Obrador dijo que lo de la iniciativa de ley de amnistía pues es para que salgan más con menos delitos y gente más humilde de las cárceles. Además dijo que no hay impunidad ni hay corrupción tolerada arriba en la parte más alta de este estado. Y bueno, vamos a escucharlo. Es dejar en libertad a indígenas que están en las cárceles de manera injusta, mujeres, ancianos, quienes no tuvieron una defensa adecuada, que no se les asistió, no se les ayudó, y los delitos por los que son acusados. Bueno, pues ahí lo tienen. Él dijo que para que salgan más con menos delitos. ¿Qué opinas? Sí, claro. Bueno, es que está contemplado en la ley. O sea, eso no sé, con todo respeto, quién lo está asesorando, pero está en la ley. O sea, si una persona que está mayor de 60 años tendrá y está enfermo, con 2 médicos que le proporcionen ante el juez de la causa, le otorgarán la libertad para que vaya a compurgar su pena en su casa. Si es una persona que fue
fue obligada a cometer el delito, como dice el señor presidente, en caso de narcotráfico, que fue obligada, se demuestra ello y se le otorga la libertad. O sea, los jueces valoran todas las pruebas. Ahora, mire, el punto importante aquí es la corrección. Es muy importante la corrección. O sea, si yo no voy a corregir en el momento, va a crecer este punto importante. ¿Sí? El delincuente debe ser corregido como los animales. Por ejemplo, si un caballo en ese momento comete algo que no debe ser un extraño, tiene 3 segundos para corregirlo, pero se corrige para que no lo vuelva a hacer, si no va a ir creciendo. El ser humano igual, debe ser corregido. O sea, esto que hiciste está mal hecho. ¿Por qué está mal? Porque me daña a mí y daña a los demás. Siempre ese es el mal. ¿Y el bien cuál es? Lo que me beneficia a mí y beneficia a los demás. Lo que ellos están haciendo está mal, porque está contemplado en un código penal que dice, el que comete este delito tendrá una pena de tanto. Entonces, el estar otorgando perdones de esta naturaleza trae consigo consecuencias fuertes, porque va a salir gente que realmente ha hecho daño y no debe ser así. Daniel. Bueno, si escuchamos las palabras del presidente, creo que el enfoque en ese momento es básicamente a los indígenas, los cuales no tuvieron un intérprete o quizás no existió en ese momento el debido proceso necesario para que su parte del caso sea escuchada, ¿no? Creo que amarrar eso, ¿no? Con gente que son pobres o de bajos recursos es una cosa muy diferente, ¿no? Una cosa es hablar de una situación de falta de debido proceso en un caso penal, y otra cosa es hablar de un problema social en el cual vas a liberar a cierto grupo de gente porque son o de bajos recursos o pobres, etcétera. Es un discurso básicamente político que no tiene ningún tipo de sintonía una cosa con la otra. Realísticamente, creo que si miramos de nuevo al enfoque de la ley de amnistía, es para liberar a algunas de esas personas que están en la cárcel, ya sea por problemas de debido proceso o básicamente por situaciones en las cuales fue una primera instancia en un crimen, el cual en estos momentos están acaparando, ocupando espacio en una cárcel, y hace falta directamente liberarlos porque están gastando el dinero del Estado. Entonces, ¿dejaríamos a los delincuentes libres? Bueno, lamentablemente en este mundo, si la estadística la sabemos, ¿no? No se ha creado en Estados Unidos, se ha creado inclusive hay estadísticas de lugares donde hay poca incidencia de crímenes, como en Finlandia, en otros países en los cuales sabemos que no podemos penalizar todas las conductas. Eso es básicamente llenar cárceles por el gusto de llenar cárceles. El enfoque tiene que ser otro. Hay que dejar que el escape de la sociedad sea a través de liberaciones o leyes de amnistía como esta y empezar de nuevo. No hay una cosa blanca o negra. No se puede tampoco pretender de que todo tipo de conducta sea penalizada, inclusive en casos tan sencillos, y por eso se pagan condenas excesivas, ¿no? Muy bien, Daniel. Ahora los invito a que veamos el segundo contraste, porque el líder de los diputados panistas, Juan Carlos Romero Hicks, dijo: a los ciudadanos les decimos que está en riesgo su seguridad con la probable liberación de 300,000 expedientes de delincuentes con los que el presidente López Obrador quiere construir una base electoral sin importar el peligro que esto tiene para las familias mexicanas. ¿Qué opinan sobre esto? Héctor. Sí, bueno, indudablemente no puede soltarse esta gente así. Tiene que tener conocimientos de criminología. Yo sé que el licenciado López Obrador es licenciado en ciencias políticas. Entonces son muchos años, por ejemplo, de estudiar criminología, estudiar derecho penal y todos los estudios que tiene que llevarse para poder entender la vida del delincuente. O sea, el delincuente tiene un perfil total que viene tal vez de casa y tal vez o por la influencia de la sociedad o porque a muchas veces ya le gusta delinquir. Estas personas necesitan tener un castigo. Ahora, si están dejándose quitar la libertad de estas personas que están pobres en la cárcel o son indígenas y que los tienen ahí, a los que deben castigarse a los jueces por haber dictado esas sentencias tan absurdas, y a ellos son a los que deben meterse a la cárcel de estos jueces que han dictado sentencias en contra, sin valorar estos principios. Ahora, dejar a tanta gente que salga a la cárcel, que no ha tenido todavía la reinserción social, que sus valores no han sido todavía adecuados, pues van a regresar a la sociedad, un problema bastante grave para todos nosotros. Si de por sí el problema es grave,
va a resultar más grave. ¿Qué fue lo que estas personas aprendieron en la cárcel? ¿Cuánto tiempo estuvieron en la cárcel? ¿Están aptos para salir? Ya se les hizo la valoración psicológica y emocional para que estas gentes se vuelvan a reintegrar a la sociedad. ¿Ya tienen un trabajo para regresarlo? ¿O lo único que quiero es tener votos? Eso no está bien, porque es una sociedad que nos importa mucho. Queremos a México, de verdad. Daniel. Bueno, si lo vamos a ver en términos de los tipos de crímenes de los cuales estamos hablando, dejar en libertad cierto número de personas en esos altos números los cuales se mencionan, creo que estoy de acuerdo con el doctor, ¿no? Hay que evaluar la posible reincidencia y los cargos y cuál fue el perfil del tipo de caso que se cometió. Es decir, abrir las cárceles como si fuera una llave o un grifo de agua me parece un poco también excesivamente irresponsable. Ahora, si nos enfocamos básicamente en el tipo de crímenes los cuales se han cometido, creo que el objetivo debe ser en mirar el crimen en sí. Un aborto no necesita que una persona le dé un perfil muy alto a un crimen que está en los libros, pero que de verdad no tiene ningún tipo de impacto social. Daniel, ¿se está perdonando por cuestiones políticas? Bueno, es decir, el doctor lo mencionó, si el enfoque es liberar para conseguir votos en el futuro, no sé qué sea la diferencia en un país que tiene tantos millones de personas como en México, o como puede ser Estados Unidos, el cual libere 300.000 personas. No sé qué impacto en términos de votos pueda obtener, ¿no? Eso habría que buscar a un póster que hiciera algún tipo de evaluación, pero no creo que eso es el objetivo aquí. El objetivo creo que claramente es dejar en libertad y darle una segunda oportunidad a gente que de verdad han cometido crímenes de índole menor. Para concluir, les pregunto a ambos, ¿se recupera la paz social con esta ley de amnistía? Desde mi punto, estoy de acuerdo en lo que dijo el doctor, sí, coincido con él. En lo que refiere a dejar en libertad a las personas, en la manera en que se va a hacer, no se recupera la paz social. O sea, si están los crímenes, los homicidios van al alza, los robos van al alza, los secuestros van al alza, o sea, algo se tiene que hacer. O sea, ¿cómo voy a dejar a estas gentes que van a ser elementos fáciles de las células de los delincuencia organizada que los capten? Ya tienen trabajo estas personas para reintegrarse a la sociedad, ya lo sabemos, si no, ¿a dónde van a caer estas gentes? ¿A quién los va a captar? ¿Quién les va a pagar? Pues estas gentes vienen tal vez muchas veces con un sentimiento de que estuve en la cárcel, fue lo que aprendí, los van a captar los grupos delincuenciales. Daniel. Bueno, de verdad es una pregunta un poco filosófica, ¿no? Pero creo que en ningún lugar existe lo que se llama paz social, ¿no? Dependiendo de lo que nosotros interpretemos como paz social. Lo que sí estoy de acuerdo con el doctor es en lo siguiente. Si va a haber ese número tan alto de personas que van a volver a reinsertarse a la sociedad, a estas personas hay que darles ciertas oportunidades. No es tan sencillo como abrir la puerta de la cárcel y decir, bueno, vuelve y reinsértate tú mismo, porque probablemente vuelvan a cometer los mismos crímenes por los cuales fueron enjuiciados, ¿no? Que sí tiene que haber un plan social para reinsertar a estas personas de a poco y obviamente darle las oportunidades que tienen que tener para obviamente salir adelante en el futuro. Muy bien, Daniel. Bueno, pues ahí lo tiene, son las opiniones de nuestros panelistas. Yo le doy las gracias por haber estado con nosotros. Héctor Segovia, especialista en materia penal, y también vía Skype Daniel Benito, abogado penalista. Pues muchas gracias por sus puntos de vista y así llegamos nosotros al final de Contrastes. Mañana lo esperamos con más. Hasta luego.